Hola chicos y bienvenidos a esta clase de diagnóstico diferencial de endocrino. Yo soy Javi, soy exalumno del curso y en esta clase lo que vamos a ver son los hipocortisolismos, básicamente las diferencias entre la enfermedad de Addison y sus posibles distractores. Y sintiéndolo mucho, tenemos que empezar con un repaso rápido de la fisio. Recordad que la insuficiencia suprarrenal es una producción deficiente de hormonas suprarrenales y que puede tener lugar a distintos niveles. Cuando se enferme la propia glándula suprarrenal, hablaremos de insuficiencia primaria o enfermedad de Addison, mientras que cuando lo que falle sea este eje hipotálamo-hipofisario, el estímulo de la glándula, hablaremos de una insuficiencia secundaria o terciaria. Recordad que la corteza suprarrenal va a producir tres grupos de hormonas principalmente: glucocorticoides como el cortisol, mineralocorticoides como la aldosterona y los andrógenos sexuales. Y luego aparte, la médula suprarrenal nos va a producir catecolaminas. Y tenemos aquí ya una primera pregunta importante. ¿Este eje hipotálamo-hipofisario va a estimular a todas las hormonas? Pues no, el eje no estimula todas las hormonas, nos va a estimular principalmente al cortisol. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues muchísima, porque si lo que tenemos es una enfermedad de Addison, si tenemos un fallo de la propia glándula, se va a alterar la producción de todas las hormonas. Mientras que si lo que falla es el estímulo, si tenemos un fallo secundario o terciario, solo se va a alterar la producción de una hormona, que es la hormona dependiente del estímulo, es decir, el cortisol. Y bueno, ¿cómo se presentaría un paciente con Addison? Pues son muy sencillos de reconocer, porque vais a ver que son pacientes que lo tienen todo disminuido. Van a tener bajos niveles de energía, nos dirán que tienen astenia. También va a tener disminuido el apetito, y la tensión, y el peso, y la hemoglobina. Prácticamente todo lo que se os ocurra en un paciente con Addison va a estar disminuido, excepto dos cosas. Va a haber dos hiper que vamos a encontrar en la enfermedad de Addison y que tenéis que tener muy claros, que son la hiperpotasemia y la hiperpigmentación, y los vamos a ver los dos en la enfermedad de Addison. Y bueno, lo que vamos a ver en las preguntas sobre todo es que nos hagan distinguir la enfermedad de Addison de los fallos secundario y terciario. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues nos pueden dar distintas pistas en las preguntas. La primera que nos pueden dar es esta. Puede que nos digan que el paciente tenga alguno de los hiper, sea la hiperpotasemia o la hiperpigmentación. Y ahí tenemos que acordarnos del hipercor, porque si hay algún hiper, va a significar que el fallo está en la corteza suprarrenal. Va a ser una enfermedad de Addison. La hiperpotasemia y la hiperpigmentación solo aparecen en la enfermedad de Addison y no los veríamos ni en un fallo secundario ni en uno terciario. ¿Qué más nos puede aparecer como pista? Pues si hay alteración de otros ejes. Si por ejemplo nos dicen que el paciente también tiene déficit pues de hormonas tiroideas o de hormonas ováricas o de hormonas de la hipófisis, como por ejemplo la prolactina, pues en esos casos sería improbable que todo eso sea dependiente de la glándula suprarrenal. Será mucho más probable que el paciente tenga un fallo hipotalámico o hipofisario. Y por último, lo que sí que nos va a dar la clave en muchísimas preguntas va a ser esto. ¿Cómo está la ACTH? Que es el estímulo hipofisario. Fijaos que la ACTH va a cumplir la función de estimular la producción de cortisol, así que siempre va a estar elevada en un fallo primario de la glándula. Es decir, la ACTH siempre va a estar elevada en un Addison. Y si no está elevada, eso no es un Addison. Tanto si la ACTH está disminuida como si está normal, eso va a ser un fallo o de la hipófisis o del hipotálamo. Insisto, de verdad, en un Addison la ACTH siempre va a estar elevada. Y bueno, con estas tres pistas nosotros podemos sacar qué hipocortisolismo va a ser la respuesta en las preguntas. Pero vamos a ver ahora cómo lo distinguiríamos si estuviéramos en consulta. Y lo haríamos con esto, con el test de Nuvacten. ¿En qué consiste? Pues le vamos a meter al paciente un chute de ACTH para ver cómo responde el cortisol. En un paciente que estuviera sano, que es esto que tenemos aquí, meterle un chute de estímulo a la glándula suprarrenal, ¿qué es lo que va a producir? Pues que se produzca cortisol en muy grandes cantidades. Aquí, al paciente con una insuficiencia primaria o enfermedad de Addison,
como tienen la glándula enferma, va a dar igual la cantidad de estímulo que le metamos al paciente. Esa glándula va a seguir sin funcionar y por eso los niveles de cortisol van a estar muy bajos. Y finalmente aquí, a los pacientes que tengan una insuficiencia secundaria, a los que la glándula les faltaba el estímulo, pues meterle un chute de estímulo va a hacer que la glándula pues vuelva a funcionar. Solo que estos pacientes, como llevan mucho tiempo con la glándula funcionando poco, esa glándula va a estar atrofiada. Y entonces, aunque le metamos un chute de ACTH de golpe, aunque sí que va a subir el cortisol, no va a subir tanto como lo haría en un paciente sano. Fijaos en la diferencia. Y bueno, ya por último, una vez que sabemos que el paciente tiene una enfermedad de Addison, un fallo primario de la glándula, también nos podrían poner en la pregunta que distingamos su etiología. En la mayor parte de los casos, el Addison va a ser autoinmune. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Veis que la corteza suprarrenal va a estar destruida, mientras que la médula adrenal, en los casos autoinmunes, va a estar sana. En un 20% de los casos, el Addison va a ser por tuberculosis. Y en esos casos, a las micobacterias les va a dar igual corteza suprarrenal que médula. Las micobacterias se lo van a comer todo. Así que en esos casos, toda la glándula estaría destruida y además tendría calcificaciones. ¿Cómo vamos a distinguir esto en las preguntas? Pues en primer lugar, si nos dicen que el paciente tiene pruebas diagnósticas de tuberculosis, como por ejemplo un mantus positivo, pues no os compliquéis porque va a ser un Addison tuberculoso. Y si nos dicen que el paciente tiene otras patologías autoinmunes, como por ejemplo un vitíligo o un Hashimoto, pues eso claramente va a ser un Addison autoinmune. ¿Pero qué prueba tendríamos más concreta? Pues esta, la prueba de la 2-desoxideglucosa. Esta prueba lo que hace es que va a estudiar la función de la médula suprarrenal para ver si funciona con normalidad o si está afectada. ¿Y en cuál de los Addisons estaría normal? ¿En el autoinmune o en la tuberculosis? Pues estaría normal en el Addison autoinmune, que es en el que veis que la médula sigue estando normal. En la tuberculosis, como ya dijimos, a las micobacterias les da igual médula que corteza, se lo comen todo, y por eso la prueba de la glucosa va a estar alterada. Y nada, vamos a acabar con una pregunta reciente. Vemos una mujer de 33 años que tiene todo disminuido, tiene pérdida de peso, tiene astenia y tiene anorexia. Y le hacen unas pruebas hormonales y tiene el cortisol disminuido con una ACTH elevada. Y si tiene una ACTH elevada, su diagnóstico va a ser una insuficiencia suprarrenal primaria, porque recordad que en el Addison la ACTH siempre va a estar elevada. No va a ser ni una insuficiencia secundaria ni terciaria, porque en esos casos la ACTH estaría baja. Y no va a ser un tumor productor de ACTH, porque en esos casos pues sí que tendríamos la ACTH elevada, pero la clínica sería distinta. No tendríamos un Addison, sino que tendríamos un Cushing. Y nada chicos, mucho ánimo con el estudio y mucha suerte el día del MIR.